Kodiak saltó de repente. Aquel husky que siempre se mantenía altivo, capaz de poner a las montañas de rodillas, se había ido. En su lugar, había aparecido una criatura que parecía agonizar, clamando desesperadamente. Fue al pie de un viejo y majestuoso árbol y empezó a ladrar de tal forma que Mateo sintió, en ese mismo instante y hasta la médula, que algo iba mal. Algo no va bien, murmuró Mateo. Al principio, pensó que, como de costumbre, estaban siguiendo un rastro, que era una presa escondida entre los arbustos. Pero la voz de Kodiak no era solo la emoción de un cazador, era como una advertencia, un grito de auxilio. Kodiak, ¿qué pasa, chico? Tranquilo. Mateo se acercó al árbol caminando con cautela, como si el suelo fuera a abrirse. Y fue entonces cuando lo vio. En el tronco de aquel árbol milenario, había una protuberancia enorme e hinchada que no podía pertenecer a la naturaleza. El aliento de Mateo se detuvo en su garganta. Con la mano temblorosa, buscó el cuchillo en su cinturón. El frío del metal era lo único que le daba confianza en ese momento. Levantó el cuchillo, reunió todo su valor y asestó un corte profundo a aquella hinchazón. En el momento en que vio lo que salía de su interior, los dedos de Mateo se aflojaron. Amigos amantes de los animales, no olvidéis suscribiros para disfrutar de historias que os alegrarán el corazón. Vamos, a por la historia. Mientras los rayos de sol se filtraban por las persianas iluminando las partículas de polvo, la mañana había comenzado como siempre. Tranquila, estable y lo suficientemente predecible como para dar paz. Mateo Navarro, el guardabosques, tomó un sorbo profundo de su café todavía tibio en su habitual taza de cerámica en la estación. Tenía la vista puesta en su tableta, esperando a que se cargara el programa de patrulla, pero su mente estaba en el silencio único del exterior. Justo a su lado estaba Kodiak, su leal husky siberiano y compañero de camino desde hacía 5 años. Kodiak, con su impaciencia característica, golpeaba ligeramente el suelo con la cola, compartiendo con Mateo la emoción del camino que iban a emprender. El vínculo entre ellos no era solo una relación de propiedad, Mateo confiaba más en los instintos de este perro, que entendía el lenguaje de las montañas, que en el equipo más tecnológico que llevaba consigo. Incluso en ese movimiento de cola había confianza y familiaridad. Vamos, amigo, murmuró Mateo. Justo cuando Mateo iba a alcanzar las llaves de la patrulla, el agudo crujido de la radio cortó toda la calma de la habitación como un cuchillo. Unidad 14, responda a una queja de un excursionista. Posible animal herido o actividad inusual. Ubicación, Bosque del Norte, Sector 9. La mano de Mateo quedó suspendida en el aire. Sector 9. Ese no era un rincón cualquiera del bosque. Era una de las zonas más antiguas e inquietantes, donde los enormes árboles tapaban el cielo y los sonidos resonaban de forma extraña. Normalmente, los avisos que venían de allí resultaban ser falsos, pero esta vez el temblor que el operador no pudo ocultar en su voz hizo que Mateo se estremeciera. Las orejas de Kodiak se irguieron en ese momento y su mirada se volvió seria. Tú también lo sentiste, ¿verdad?, murmuró Mateo mientras agarraba el arnés del perro. Kodiak respondió con un gruñido profundo e inquieto que venía de su garganta. Aunque el viaje hacia las profundidades del bosque solo duró 15 minutos, para Mateo el tiempo pareció volverse pesado y alargarse más y más. A medida que se adentraban, empezó a notar lo antinatural que se sentía todo. Ningún pájaro cantaba, ni una sola hoja se movía. Incluso el viento parecía evitar pasar por esa región maldita. Al bajar de la camioneta, Mateo leyó el informe por última vez. El excursionista decía haber escuchado sonidos extraños provenientes de un árbol viejo, como si algo estuviera atrapado dentro intentando escapar. Kodiak, con el hocico en alto y cada célula en alerta, empezó a caminar delante. Su porte habitual, alegre y lleno de confianza, había desaparecido, dejando lugar a pasos cuidadosos y precavidos. Mateo observaba a su leal amigo con atención.
Kodiak rara vez se ponía así de tenso, pero aquí, en medio de este silencio, algo lo estaba perturbando profundamente. El crujido de las botas sobre las hojas secas cubiertas de nieve era el único signo de vida que resonaba en las profundidades del bosque. A medida que avanzaban por el sendero, la luz del sol desapareció gradualmente detrás de aquellas ramas antiguas y gigantescas. Era como si el bosque, al dejarlos entrar, dejara al mundo fuera. El aire se volvió pesado de repente y el aliento que llenaba sus pulmones se convirtió en un frío cortante. Los primeros copos de nieve comenzaron a flotar en el aire, como si quisieran cubrir algo. Entonces, Kodiak se detuvo en seco. Ni una deceleración ni un paso precavido. Se quedó rígido como una estatua donde estaba. Sus orejas estaban totalmente enfocadas hacia adelante, su cuerpo tenso como un arco estirado y su cola permanecía tiesa en el aire. El pulso de Mateo empezó a latir con fuerza en su caja torácica. ¿Qué pasa, chico? ¿Qué has visto?, susurró Mateo, mientras su voz se evaporaba en el aire frío. Kodiak no movió ni un solo músculo. Tenía los ojos clavados en un punto que Mateo aún no podía distinguir en la oscuridad, como si estuviera bloqueado allí. Y exactamente en ese segundo, Mateo lo escuchó. Desde las profundidades de los árboles, un sonido débil y sordo. El silencio de Kodiak en ese momento extendió un escalofrío gélido por el pecho de Mateo. El perro no estaba solo en alerta, estaba sumido en ese enfoque profundo e instintivo que Mateo solo había presenciado unas pocas veces. Esto era similar a ese silencio ominoso justo antes de que algo muy peligroso se mostrara. Tranquilo, amigo, susurró Mateo, con la mano temblorosa alcanzando el arnés de pecho de Kodiak. Pero Kodiak ni siquiera se movió. Sus músculos estaban rígidos, sus orejas inclinadas hacia adelante, sus fosas nasales se ensanchaban y contraían mientras tomaba respiraciones cortas y entrecortadas. Sus ojos estaban clavados en un grupo de robles antiguos justo enfrente. Eran árboles tan viejos que sus troncos parecían haberse retorcido y curvado hacia arriba como olas gigantes congeladas hace siglos. Luego, sin previo aviso, un gruñido surgió del pecho de Kodiak. Este no era uno de esos simples gruñidos de advertencia a los que Mateo estaba acostumbrado. Era un sonido más profundo, ruidoso y primitivo que venía de debajo de la tierra. Mateo se incorporó de inmediato, entrecerró los ojos y escaneó la densa textura del bosque. Pero nada se movía. Ni un pájaro, ni una ardilla, ni una sola hoja crujiendo. Incluso los insectos se habían callado, era como si el gran bosque, sabiendo lo que iba a pasar, estuviera conteniendo la respiración, esperando. ¿Qué estás oliendo? ¿Qué hay ahí?, preguntó Mateo, su voz no pasó de ser un susurro. Kodiak dio un paso lento y decidido, pisando silenciosamente el suelo nevado y húmedo con sus garras. Mateo lo siguió con todos sus sentidos afilados como un cuchillo, mientras tanto, su mano chocó instintivamente con la linterna en su cinturón. A medida que se acercaban, el aire no solo se enfrió, sino que se volvió gélido. No era un frescor ordinario causado por la sombra de los árboles. Era como un aliento antinatural que congelaba todo, filtrándose desde el corazón del bosque. Kodiak se detuvo de nuevo. Esta vez acercó mucho su cuerpo al suelo, su cola formó una línea recta detrás de él. Mateo reconoció esta postura al instante, todos sus instintos protectores se activaron. Modo de alarma, murmuró Mateo con voz temblorosa. Hay algo aquí. Justo en ese momento, un susurro suave pero siniestro se elevó entre los árboles. Un golpeteo débil y rítmico, como si garras afiladas estuvieran arañando la madera dura. Mateo giró la cabeza rápidamente hacia donde venía el ruido, pero nada se movió. Todo parecía congelado. Kodiak dio un paso decidido hacia un roble gigantesco que estaba extrañamente hinchado y oscurecido justo en medio de su tronco. Emitió el gruñido más aterrador que Mateo había escuchado jamás. Desde esa distancia, Mateo no podía distinguir mucho, pero en ese árbol había algo incorrecto que inquietaba a quien lo mirara.
Se agachó junto a Kodiak y puso su mano sobre el cuerpo tembloroso del perro. «Muéstramelo», susurró. Kodiak ladró una vez, de forma aguda y autoritaria, era como si estuviera advirtiendo a Mateo. Luego se lanzó hacia adelante, arrastrando a Mateo unos pasos más cerca. Mateo trató de equilibrarse enrollando la correa en su palma. A medida que se acercaba, comprendió con una amarga claridad por qué Kodiak había tenido una reacción tan fuera de lo común. El roble que tenía delante no era solo un árbol viejo y cansado, era como si, de una manera que no debería ser, poseyera una vitalidad aterradora. Las cortezas en el centro del tronco estaban hinchadas de forma antinatural, como si algo atrapado dentro estuviera presionando con todas sus fuerzas para salir. La textura leñosa estaba llena de grietas profundas que helaban la sangre, como si alguien hubiera arañado con sus garras desde dentro o desde fuera. Kodiak ahora gruñía con más fuerza, mostrando sus dientes blancos mientras los pelos de su espalda se erizaban. El aliento de Mateo se detuvo en su garganta. «Esto no es normal», murmuró, su voz le sonaba extraña incluso a sus propios oídos. Al acercarse más, vio aquella escena terrorífica en toda su desnudez. Era como si todo el bosque, toda esa vegetación, quisiera huir de este único árbol, doblándose en dirección opuesta. Mateo dio un paso más, cada movimiento lento y medido. Aquel extraño roble se alzaba ante él, más grueso y majestuoso que cualquier árbol que hubiera visto. Su corteza se había retorcido en protuberancias, como fibras musculares congeladas de repente mientras estaban en movimiento. Pero no era el tamaño gigantesco del árbol lo que provocaba ese calambre agudo en el estómago de Mateo. Era esa hinchazón. «Algo no va bien», dijo. Desde el centro del tronco, sobresalía esa formación masiva e hinchada que parecía como si el gran árbol se hubiera tragado algo de un solo golpe, entero. Tenía una redondez casi perfecta, pero su apariencia era nauseabunda. La superficie estaba cubierta por una resina negra, mucho más oscura que el resto del árbol, que parecía haberse filtrado y coagulado durante años, volviéndola brillante y resbaladiza. Cuando la débil luz del día que se filtraba entre las ramas superiores golpeaba esa superficie húmeda, le daba a la hinchazón un brillo inquietante del tipo que uno no querría mirar. Kodiak se lanzó hacia adelante ladrando con una prisa y urgencia que Mateo nunca había escuchado. «Kodiak, tranquilo, chico». Mateo tiró de la correa con todas sus fuerzas, pero el perro arañaba el suelo nevado como si quisiera destrozarlo, luchando contra sí mismo para alcanzar esa hinchazón. Sus ladridos no se parecían a la agresividad de un cazador, eran un clamor mucho más profundo, mucho más desesperado. Era como una advertencia ensordecedora tejida con miedo. El pecho de Mateo se apretó, el aire que tomaba ya no le bastaba. «¿Qué es lo que te altera tanto?», susurró, mientras su voz se perdía en la profundidad del bosque. Rodeó lentamente la masa hinchada para examinarla. De cerca, la escena parecía aún más imposible. La corteza no hacía una transición suave sobre la hinchazón. La textura leñosa se había agrietado con una tensión antinatural, como si lo que sea que estuviera dentro hubiera sido forzado a crecer de manera muy rápida y violenta a su alrededor. Algo dentro de ese bulto parecía estar vivo. Mateo extendió lentamente su mano temblorosa. No se atrevía a tocarlo, solo acercó el dorso de su mano a esa superficie oscura. En ese momento, se le heló la sangre. El aire a su alrededor no solo estaba frío, sino que estaba muerto. No era un frescor forestal normal, era ese frío cortante, sin vida y antinatural que se filtra de la puerta de un frigorífico dejada abierta en el día más caluroso del verano. Kodiak cesó de repente su ladrido desgarrador y emitió un gemido lastimero que hería por dentro, mientras arañaba la base del árbol como si quisiera destrozarla con sus uñas. Tenía el hocico apretado contra la nieve, olfateando con prisa como si temiera perder un rastro. ¿Hueles algo ahí abajo? ¿Qué hay ahí? Mateo se arrodilló, pasó su mano sobre la tierra nevada y húmeda. La tierra había sido alterada,
movida recientemente, destrozada con violencia. Como si alguien o algo hubiera escarbado algo justo al lado de ese gran tronco hacía muy poco tiempo. Los ojos de Mateo volvieron a esa protuberancia gigantesca. No, esto no era solo un crecimiento aleatorio del árbol o una enfermedad. Estaba formado de manera demasiado perfecta, era demasiado simétrico y había algo que, al mirarlo, resultaba contrario a la naturaleza humana. Entonces Mateo lo vio. Esas líneas tenues grabadas en la corteza alrededor de la protuberancia. No eran las líneas de crecimiento del árbol, ni eran grietas naturales formadas con el tiempo. Eran claramente arañazos. Marcas de garras profundas, curvas, como si hubieran salido de las uñas de un ser vivo. Kodiak empezó a ladrar de nuevo con más fuerza y con una prisa mucho mayor que antes. Mateo retrocedió un paso con la ola de terror que subía en su interior. Su corazón latía ahora tan rápido que forzaba su caja torácica, mientras esa terrible realidad se filtraba lentamente en su conciencia. «Hay algo vivo ahí dentro», susurró con voz temblorosa. Mateo se inclinó profundamente hacia esas grietas en la corteza, entrecerrando los ojos. Estas no se parecían en nada a las marcas de garras dejadas al azar por un animal. Estas marcas eran intencionadas, cada una parecía hecha de forma dentada, febril y con un propósito oscuro. Estaban tan densamente agrupadas alrededor de la hinchazón que parecía que lo que sea que hubiera hecho aquello había buscado desesperadamente una salida, destrozándose las uñas para escapar de esa prisión. Kodiak se había agachado donde estaba. Volvió a gruñir con los dientes totalmente fuera y la cola rígida. Mateo puso su mano temblorosa sobre el lomo del perro para calmar a su leal amigo, pero Kodiak no se relajó. Al contrario, todo su cuerpo temblaba con esa tensión familiar pero terrible. Esto era solo la manifestación del miedo puro que surgía cuando el peligro estaba muy cerca, justo encima de ellos. Mateo dio una vuelta alrededor del árbol para examinar la hinchazón desde todos los ángulos. Cuanto más miraba, más inquietante parecía todo. La corteza no solo se había estirado, sino que se había agrietado en algunos lugares revelando esa textura oscura y extraña que había debajo. El árbol parecía haber tragado algo entero y estar haciendo un esfuerzo inútil por mantenerlo dentro. «¿Qué es esto?», murmuró Mateo. En ese momento, ocurrió aquello. Un sonido de golpe débil y sordo resonó desde las profundidades de la protuberancia. Mateo se echó hacia atrás con la adrenalina repentina que llenó sus venas. Contuvo el aliento, escuchando el oscuro silencio con toda su atención. Por un momento todo se detuvo, y luego, como una criatura atrapada moviéndose dentro de un capullo o un latido débil, ese suave sonido de golpe volvió a escucharse. Kodiak arremetió contra el árbol ladrando violentamente. Intentaba alcanzar la hinchazón arañando la corteza con sus garras. «Kodiak, para». Mateo lo agarró con ambas manos y tiró de él hacia atrás. Sin embargo, la reacción de Kodiak, más que un ataque, era esa reacción apresurada que tenía cuando encontraba a un ser vivo necesitado de ayuda. Como si hubiera encontrado una presa herida o una víctima atrapada, sus ojos iban y venían entre Mateo y la protuberancia, su mirada era como una súplica llena de desesperación. Las venas del cuello de Mateo latían con fuerza. Su percepción de la realidad se tambaleaba. Los árboles no emitían sonidos, no se movían y nunca respiraban. Pero esto que tenía delante desafiaba todo lo que sabía. En el momento en que presionó ligeramente su palma contra la protuberancia, algo se movió bajo su tacto. Mateo retrocedió en estado de shock. Dentro de la masa, una mano o una pata estaba presionando la corteza desde dentro, intentando liberarse. Kodiak, con el hocico apretado contra la superficie, soltó un gemido agudo mientras giraba con ansiedad alrededor del árbol. Mateo tragó saliva con dificultad y murmuró: «Vale, vale, tranquilo. Tenemos que pensar». Con manos temblorosas buscó su radio. «Central, aquí unidad 14. Tengo una situación».
Un posible animal atrapado dentro de un árbol. Solicito apoyo. No hubo respuesta. Solo el sonido de una interferencia aguda. Lo intentó de nuevo. Unidad 14 solicita refuerzos. ¿Me reciben? No hubo ningún sonido. El denso bosque había devorado la señal por completo. Bajó la radio lentamente mientras el miedo caía sobre él como un peso. Estaban solos. No había refuerzos, no vendría ayuda. Solo estaban él, Kodiak y lo que sea que estuviera atrapado en ese árbol. Kodiak ladró más fuerte y con más urgencia, arañando la pierna de Mateo y el árbol, era como si le suplicara que actuara. Mateo exhaló profundamente mientras temblaba. Vale, amigo. No lo dejaremos ahí dentro. Apretó la empuñadura de su cuchillo en la palma de la mano. Estaba a punto de descubrir que se escondía dentro de ese hinchazón. Mateo caminó en un círculo estrecho mientras Kodiak seguía gruñendo a ese tronco deforme del árbol, inhalando el aire frío que le picaba en los pulmones. El aire ahora era más pesado, era como si el bosque se cerrara a su alrededor como un muro invisible. Volvió a levantar su radio, extendiéndola desesperadamente hacia esa fina franja de cielo que se veía entre las ramas. Central, Unidad 14. Solicito refuerzos urgentes en el bosque del norte, sector 9. Posible animal atrapado, situación incierta. Por favor, respondan. La respuesta fue la misma, el sonido de una interferencia sorda. Mateo apretó la mandíbula. Sabía que esta zona era famosa por devorar las señales, pero había algo diferente en el silencio actual. Era como si el propio bosque estuviera bajo una protección siniestra, como si no quisiera que nadie más los escuchara. Central, respondan. Es una emergencia. De nuevo nada. El gemido impaciente de Kodiak volvió a clavar la mirada de Mateo en esa asquerosa protuberancia. El perro, tras olfatear la corteza agrietada con una prisa agresiva, lanzó un ladrido lastimero que desgarró el silencio. Lo sé, chico, susurró Mateo. Lo estoy intentando. Echó un vistazo rápido hacia el sendero por el que habían venido. Incluso si lograba pedir refuerzos, la ayuda tardaría al menos media hora en llegar. Y lo que fuera que estuviera dentro del árbol no tenía tanto tiempo. Esos sonidos de golpes sordos ahora eran más débiles, se apagaban poco a poco. El tiempo del que estaba atrapado dentro se agotaba, esa fina línea entre la vida y la muerte estaba en la punta del cuchillo de Mateo. Mateo sintió que ese familiar sentido de la responsabilidad se instalaba en su pecho como un nudo. Llevaba años en este bosque y sabía que los instintos de Kodiak eran más reales que cualquier señal de radio. Aún así, dudó. No había sido entrenado para esto, ningún guardabosques había sido preparado para esta extrañeza con la que se encontraba. Los árboles no se tragaban a los seres vivos, no los encarcelaban y nunca se sacudían con el latido de un corazón. Sin embargo, quedarse allí parado mirando le resultaba mucho más pesado que no actuar. El ladrido de Kodiak, que se elevó de repente, sacó a Mateo de sus pensamientos. La urgencia del perro subía como el sonido de una sirena, mientras arañaba el árbol con sus garras. Vale, vale, murmuró Mateo, agarrando con fuerza el arnés de Kodiak. Respiró hondo y se preparó para lo peor. No podemos esperar a los refuerzos. Miró por última vez ese hinchazón cuya superficie vibraba ligeramente. Alguien tenía que intervenir, alguien tenía que abrir esa textura oscura. Tenía que ayudar a lo que fuera que estuviera atrapado dentro. Mateo desenvainó su cuchillo lentamente de su funda, el brillo frío del acero se reflejó de forma apagada en el bosque oscuro. Vamos a hacerlo, susurró. Kodiak ya no gruñía, simplemente se había detenido y observaba con mucha atención. Estaba esperando. Estaba listo. Mateo apretó con fuerza la empuñadura del cuchillo mientras el peso de lo que estaba a punto de hacer caía sobre sus hombros. El bosque se había sumido ahora en un silencio pesado e inquietante,
tanto que sus propios latidos resonaban en sus oídos. Kodiak se había quedado rígido a su lado, con los ojos clavados en la masa hinchada incrustada en aquel árbol antiguo. El silencio del perro creaba una atmósfera mucho más aterradora que sus gruñidos anteriores. «Quédate cerca», susurró Mateo y dio el último paso hacia la protuberancia. De cerca, la superficie era mucho más pavorosa. La corteza se había oscurecido con esa resina negra y pegajosa que se filtraba por las grietas de los bordes, se había estirado finamente como una piel vieja. La madera latía débilmente como un pulso y esa imagen fue suficiente para revolverle el estómago a Mateo. «¿Qué te hizo esto?», murmuró, su voz perdiéndose en el tronco del árbol. Kodiak se apoyó en la pierna de Mateo gimiendo suavemente para darle fuerzas. «Vale, amigo, empezamos». Mateo presionó el filo afilado del cuchillo contra esa superficie tensa y dio el primer corte. En el momento en que el acero se hundió en la textura, fue como si un suspiro se liberara desde las profundidades del bosque. Al principio, la corteza se resistió al cuchillo con una dureza elástica. Luego, se escuchó un crujido agudo. El cuchillo entró. Al instante, una resina negra y oscura empezó a brotar, deslizándose por el tronco como si fuera alquitrán. Inmediatamente después, le golpeó aquel olor, un olor acre, terroso y casi metálico. Mateo retrocedió un paso, tapándose la nariz mientras murmuraba, «Dios mío». Kodiak ladró una vez en estado de alerta. En ese preciso momento, la protuberancia se movió. Esto no se parecía a los ligeros desplazamientos de antes. Lo que fuera que estuviera dentro se sacudió violentamente como si reaccionara al golpe del cuchillo. Mateo se quedó petrificado donde estaba, agarrando el cuchillo con más fuerza, con el pulso latiendo con fuerza en su cuello. «Vale», se dijo a sí mismo, «definitivamente hay algo vivo ahí dentro». Se recuperó y se acercó de nuevo. La resina seguía fluyendo lentamente, cubriendo la corteza como tinta derramada. Mateo se limpió el cuchillo en el pantalón y se preparó para el segundo movimiento. «Resiste», susurró con voz temblorosa. «Te voy a sacar». El segundo corte fue mucho más profundo. Esta vez la protuberancia vibró violentamente y un grito débil pero indiscutible y sordo resonó desde el interior. A Mateo se le cortó la respiración. Kodiak, en un estado histérico, se lanzó hacia adelante y empezó a arañar el árbol con una urgencia frenética. «Tranquilo, tranquilo». Mateo intentó tirar de él hacia atrás pero Kodiak se resistió luchando contra la correa, con los ojos abiertos por el pánico. No estaba atacando, estaba intentando alcanzar a esa criatura desesperada que estaba dentro. El pecho de Mateo se apretó, el aire que tomaba ya no era suficiente. Lo que estaba atrapado en ese árbol tenía una voz, tenía un lamento, un miedo que se sentía hasta la médula. «Estamos cerca», dijo, tratando de mantener la determinación aunque su voz temblara. Hizo otro corte en la corteza, más profundo y largo que el anterior. Brotó más resina, salpicando el suelo y el uniforme de Mateo como si fuera alquitrán. Mateo retrocedió intentando protegerse la cara pero no podía apartar los ojos de esa grieta. Entonces, una forma apareció en el oscuro hueco de la corteza desgarrada. Una pequeña silueta peluda. El corazón de Mateo empezó a latir como si quisiera destrozar sus costillas. «No puede ser», susurró. La protuberancia se contrajo de nuevo. La criatura del interior, como si hubiera sentido ese pequeño agujero de libertad que se abría, presionó con todas sus fuerzas hacia afuera. Mateo dejó a un lado la duda y empezó a cortar más rápido con la adrenalina. Bajaba su cuchillo sobre la corteza con golpes apresurados, intentando destrozar esa prisión. «Kodiak, atrás», ordenó, pero Kodiak ni siquiera se movió. El perro temblaba, gemía y daba vueltas en un círculo estrecho con ansiedad. Kodiak sabía lo que había dentro. Sus instintos ya se lo habían dicho. En ese momento,
Esa urgencia tremenda que flotaba en el aire arrastraba a Mateo hacia un final irreversible. Mateo peló otra gruesa capa de corteza forzándola. Lo que estaba dentro gimió de forma débil, aterrorizada y aferrándose apenas a la vida. Mateo se quedó petrificado por un momento. ¿Qué? ¿Qué es esto?, murmuró. Extendió sus manos temblorosas hacia el interior sintiendo ese pelaje suave bajo la capa de resina pegajosa y fría. La criatura se estremeció con un escalofrío delicado y gélido. Kodiak presionó su hocico con fuerza contra la muñeca de Mateo, obligándolo, casi suplicándole que se diera más prisa. Vale, vale, te tengo, susurró Mateo, su voz era una mezcla de miedo y ternura. Sin embargo, a medida que llegaba a lo más profundo del hueco, el resto de esa terrible realidad también comenzó a salir a la luz. Este no era solo un árbol viejo, era una prisión oscura escondida en el seno de la naturaleza. Y lo que Mateo estaba a punto de sacar de ese hueco de oscuridad total había estado atrapado allí durante mucho, mucho tiempo. Un misterio más allá del tiempo y la lógica temblaba en la punta de los dedos de Mateo. Los dedos de Mateo rozaron la forma suave y temblorosa dentro de la cavidad pegajosa. La criatura se estremeció débilmente, dejando un gemido apenas audible que se clavó directamente en su pecho. Kodiak reaccionó instantáneamente, todo su cuerpo bajándose mientras gemía urgentemente, cola rígida, orejas apuntadas hacia adelante. Empujó el brazo de Mateo de nuevo, insistiendo en que actuara más rápido. Tranquilo, chico. Estoy intentando, susurró Mateo, aunque su garganta se apretó con pánico. Empujó un poco más profundo. El pelaje cubierto de savia se sentía frío, demasiado frío para algo vivo. Intentó agarrarse, pero la sustancia gruesa como alquitrán hacía imposible sacar a la criatura libre. Cuanto más luchaba Mateo, más frenéticos se volvían sus movimientos. Entonces vino el sonido. Un rasguño suave, luego un golpeteo desesperado desde dentro del árbol. Rítmico, débil, como patitas pequeñas golpeando contra una jaula de madera. La respiración de Mateo se entrecortó. Está tratando de salir. El rasguño se hizo más fuerte, más rápido, convirtiéndose en raspaduras frenéticas que parecían vibrar a través del tronco. Toda la protuberancia se estremeció, empujando hacia afuera mientras la criatura luchaba por la libertad. La savia resumaba de las grietas, goteando por los brazos de Mateo. Kodiak ladró bruscamente, garras cavando en el suelo nevado. Se lanzó de nuevo, tratando de meter su nariz dentro de la abertura que Mateo había cortado. Sus instintos estaban gritando. No solo olía vida. Olía miedo. Atrás, Kodiak, ordenó Mateo, aunque su voz tembló. Kodiak gruñó impacientemente, pero obedeció, retrocediendo solo 2 pasos, justo lo suficiente para dejar trabajar a Mateo. Mateo cortó de nuevo, ensanchando la abertura. La corteza se rasgó con un desgarro húmedo, liberando otra ola de savia espesa que salpicó las botas de Mateo. La criatura dentro soltó otro grito, más fuerte esta vez, crudo y desgarrador. Aguanta, te escucho, dijo Mateo, tratando de mantener su voz estable. Separó la corteza con ambas manos, ignorando la savia helada que cubría sus dedos. Dentro de la cavidad hueca, finalmente lo vio claramente. Un cuerpo diminuto acurrucado, temblando, pelaje enmarañado con savia, pecho subiendo en respiraciones rápidas y superficiales. Un cachorro. El corazón de Mateo dio un vuelco. Antes de que pudiera procesar el shock, la criatura soltó un grito agudo y jadeante, el más fuerte hasta ahora. El sonido atravesó el bosque, rebotando entre los árboles antiguos como una alarma. Kodiak se volvió salvaje. Ladró, chasqueó el aire e intentó forzar su cabeza dentro de la abertura, gimiendo en pánico. Lo sé, chico. Lo sé, gritó Mateo, voz quebrándose. El cachorro se sacudió débilmente dentro de la cavidad, presionando sus pequeñas patas contra la corteza, su cuerpo temblando violentamente.
El rasguño se volvió frenético de nuevo, cada movimiento más débil que el anterior. Se estaba desvaneciendo. La visión de Mateo se nubló con urgencia. Si no lo sacaba ahora, el cachorro no sobreviviría otro minuto. Levantó su cuchillo de nuevo. «Aguanta, pequeño», susurró. Entonces hundió la hoja en la corteza gruesa y comenzó a cortar con todo lo que tenía. Mateo no perdió otro segundo. Los llantos debilitantes del cachorro resonaban dentro del roble retorcido como pequeñas súplicas de ayuda, y cada sonido que se desvanecía apretaba un nudo en su estómago. Agarró el cuchillo con más fuerza, sus respiraciones cortas y agudas, manos temblando no de miedo, sino de urgencia. «Quédate conmigo», susurró, voz baja y firme mientras forzaba la hoja más profundo en la corteza hinchada. El cuchillo se deslizó a través de la madera con un crujido enfermizo. La savia estalló en cintas gruesas, goteando por el tronco y salpicando los guantes de Mateo. El líquido se aferró a su piel como aceite, pero no se detuvo. Talló hacia abajo, ensanchando el hueco mientras el árbol gemía bajo la presión. Kodiak ladraba salvajemente detrás de él, caminando en círculos frenéticos. Cada pocos segundos, se lanzaba hacia la abertura, gimiendo, garras raspando la nieve sucia. Sus instintos eran primitivos. Necesitaba que ese cachorro fuera liberado tanto como Mateo. «Lo sé, Kodiak». «Lo sé», murmuró Mateo, dientes apretados. Otro corte. Otra grieta. Otra avalancha de savia negra. La abertura se ensanchó lo suficiente para revelar una pequeña sección del cuerpo del cachorro, su diminuto flanco subiendo y cayendo en respiraciones superficiales y rápidas. El pelaje estaba enmarañado, rígido con savia congelada. Una pequeña pata se contrajo, presionando débilmente contra el borde de la cavidad. El sonido fue suficiente para destrozar la compostura de Mateo. «Está bien», murmuró, inclinándose más cerca. «Te tengo. Lo prometo». Pero el árbol parecía determinado a mantener a su prisionero. El interior de la madera se envolvía apretado alrededor del cachorro como resina endurecida, agarrándolo en un capullo sofocante. Mateo empujó sus dedos adentro, buscando espacio, pero la resina se aferraba como piedra. El cachorro gimió de nuevo, más suave esta vez. No, no más suave. Más débil. El pulso de Mateo se disparó. Cortó más fuerte, más rápido. Su brazo se tensó, botas resbalando en el charco de savia debajo de él. La corteza se astilló, agrietándose como hueso quebradizo mientras hundía la hoja más profundo. Finalmente, la resina cedió con un fuerte chasquido. El cachorro se sacudió, asustado, soltando otro llanto diminuto. Crudo, doloroso, aterrorizado. Kodiak se lanzó hacia adelante de nuevo, pero Mateo lo bloqueó suavemente con un brazo. «Aguanta, amigo», dijo Mateo, aunque no estaba claro si le hablaba a Kodiak o al cachorro moribundo. Separó otra sección de corteza. La cavidad se expandió justo lo suficiente para que Mateo deslizara un brazo adentro. Sintió el cuerpo pegajoso y tembloroso del cachorro, apenas más grande que su mano. «Tranquilo, tranquilo», susurró mientras trataba de liberarlo. La resina aún sostenía apretado alrededor de las patas traseras del cachorro. Era como tratar de sacar un pájaro atrapado de hielo sólido. Mateo miró a Kodiak. El perro lo miraba de vuelta, ojos abiertos, respiración temblando, suplicando silenciosamente que se apresurara. «Te escucho», susurró Mateo. Un último corte. Un último empujón. La resina se agrietó. Mateo alcanzó con ambas manos, agarrando el cuerpo frágil y tembloroso del cachorro y tirando suavemente. El pequeño cuerpo se deslizó libre lentamente, dolorosamente, y finalmente cayó en los brazos de Mateo. Kodiak soltó un ladrido ahogado de alivio. Mateo miró a la criatura diminuta, apenas viva, cubierta de savia, sus ojos medio abiertos. «Te tenemos», respiró. «Ahora estás a salvo».
pero incluso mientras lo decía, sabía que esto era solo el comienzo. Mateo sostuvo el paquete tembloroso contra su pecho, sintiendo el latido diminuto revolotear débilmente contra su palma. El pelaje del cachorro estaba rígido con savia seca, sus costillas visibles a través de su diminuto cuerpo. Pesaba casi nada, como si la vida misma se estuviera escapando de él poco a poco. Sus ojos se abrieron justo lo suficiente para revelar miedo nublado y desesperado, luego se cerraron lentamente de nuevo. No, no, quédate conmigo, susurró Mateo urgentemente, limpiando savia de la nariz del cachorro para que pudiera respirar. ¿Estás bien? ¿Me oyes? ¿Estás bien? Kodiak se acercó, presionando su hocico suavemente contra la cabeza del cachorro, soltando un gemido suave y tembloroso. Lamió al cachorro una vez cuidadosamente, como si temiera lastimarlo. Mateo había visto a Kodiak consolar a humanos heridos antes, pero nunca así. Esto era instinto, emoción, desesperación. Lo sé, chico, murmuró Mateo. Voy a ayudarlo. Pero cuando se volteó para irse, algo llamó su atención. Dentro de la cavidad hueca donde el cachorro había yacido atrapado, la savia brillaba en capas gruesas, excepto que ahora con más luz alcanzando el interior, Mateo notó algo más debajo del recubrimiento parecido al alquitrán. Más pelaje. Mateo se congeló. No, por favor, no. Se inclinó más cerca, iluminando su linterna dentro de la cavidad. Lo que vio hizo que la sangre se drenara de su cara. No había solo un cachorro dentro. Había varios cuerpos diminutos, algunos más grandes, algunos apenas formados, estaban incrustados profundamente en la resina endurecida. Algunos eran solo huesos envueltos en savia. Otros aún tenían parches de pelaje. Sus formas retorcidas como si hubieran luchado, arañado, tratado de escapar antes de que el sellado natural del árbol los tragara completamente. Mateo se tambaleó hacia atrás, su garganta apretándose. ¡Oh, Dios! Kodiak gimió como si entendiera. Presionó contra la pierna de Mateo, ojos fijos en la cavidad, cola metida entre sus patas. Mateo se obligó a mirar de nuevo, luchando contra el instinto de voltear. Las marcas de garras fuera de la corteza. El rasguño frenético dentro de la masa hinchada. Esto no era natural. Esto no era un accidente. Algo o alguien había colocado deliberadamente a estos cachorros dentro del hueco del árbol mientras aún estaban vivos. El estómago de Mateo se revolvió. Había visto crueldad en su carrera, pero nada como esto. Nada tan deliberado, tan escondido, tan monstruoso. El cachorro sobreviviente se movió en sus brazos, soltando una tos débil. La savia sonó en su pequeña garganta. Mateo inmediatamente lo acercó más, calentándolo con su chaqueta. Te vamos a conseguir ayuda, dijo, voz quebrándose. Juro que no te voy a perder. Pero la rabia hervía debajo de su pánico. Quien hizo esto no había pretendido que ninguno de los cachorros fuera encontrado. Habían elegido un lugar tan profundo en el bosque que nadie escucharía los llantos. Nadie excepto Kodiak. Mateo forzó su respiración a estabilizarse. Miró el árbol de nuevo. El interior de la cavidad no era aleatorio. Había sido tallado, suavizado, preparado. Un hueco, intencionalmente formado para atrapar criaturas vivas y dejar que la naturaleza enterrara la evidencia lentamente. Una cámara de entierro disfrazada como árbol. Kodiak gruñó, el sonido bajo y furioso. Sus ojos ya no estaban temerosos. Estaban fijos en el árbol con la ira de un depredador. Mateo se levantó lentamente, cachorro sostenido apretado contra su pecho. Vamos a volver, susurró al árbol como si se dirigiera a la oscuridad que se escondía dentro de él. Y vamos a descubrir quién hizo esto. Kodiak ladró bruscamente como si estuviera de acuerdo. Pero primero, tenían que salvar la única vida inocente que aún luchaba por respirar. Mateo apretó su chaqueta alrededor del cachorro. Vamos, Kodiak.
Nos movemos ahora. Y juntos corrieron. Mateo corrió a través del bosque nevado, agarrando al cachorro frágil contra su pecho como si sostuviera el último hilo de su vida. Kodiak corrió a su lado, igualando cada zancada, orejas pegadas hacia atrás, respiración viniendo en ráfagas rápidas de urgencia. El suelo del bosque se difuminó bajo sus pies, raíces, hojas, sombras, nieve. Nada de eso los frenó. «Quédate conmigo, pequeño», susurró Mateo, sintiendo el débil subir y bajar del pecho del cachorro. Cada respiración era más débil que la anterior. Un gemido suave escapó del cachorro, tan débil que Mateo apenas lo escuchó sobre el latido de su propio corazón. Apretó su agarre, protegiendo al cachorro del aire frío. Kodiak ladró una vez, agudo, urgente, instando a Mateo a moverse más rápido. «Voy. Voy», jadeó, empujando más fuerte. Atravesaron un grupo de árboles, irrumpiendo en un camino más claro. Mateo no se detuvo. Saltó sobre un tronco caído, botas resbalando mientras recuperaba el equilibrio, adrenalina alimentando cada paso. El cuerpo diminuto del cachorro temblaba violentamente en sus brazos. «No, no, aguanta», rogó Mateo. «Te voy a conseguir ayuda. Solo aguanta». Kodiak se adelantó corriendo, luego volvió en círculo, guiando a Mateo hacia la ruta más rápida, actuando instintivamente como un perro de rescate entrenado, aunque ningún comando así había sido dado. Esto no era entrenamiento. Esto era algo más profundo, algo emocional. Mateo se tambaleó cuando el suelo se hundió, pero siguió corriendo. El cachorro tosió, un sonido diminuto y débil que envió terror desgarrándose a través del pecho de Mateo. «Quédate conmigo, por favor». Alcanzaron el borde del bosque. La luz del sol atravesó. Mateo divisó su camioneta de patrulla estacionada justo adelante. Kodiak ladró de nuevo, alivio mezclado con desesperación. Mateo abrió la puerta de un tirón, se subió adentro y agarró el kit médico de emergencia. Envolvió al cachorro en una manta térmica de rescate, acurrucándolo cerca de su pecho mientras se deslizaba detrás del volante. «¿Estás bien?», susurró de nuevo, aunque no estaba seguro de creerlo. Kodiak saltó al asiento del pasajero, caminando ansiosamente, gimiendo, patas golpeando el tablero. Mateo giró la llave. El motor rugió a la vida. Encendió las sirenas. La camioneta salió disparada hacia adelante, grava rociando detrás de ellos mientras aceleraban hacia la clínica veterinaria más cercana, a kilómetros de distancia, pero su única oportunidad. Mateo miró al cachorro. Su respiración era superficial. Sus ojos se estaban cerrando. Kodiak se inclinó y empujó la cabeza diminuta con su nariz. La garganta de Mateo se apretó. «Aguanta. Por favor, solo aguanta». Presionó más fuerte el acelerador. Esto ya no era un rescate. Era una carrera contra el tiempo. La camioneta de patrulla desgarró el camino sinuoso del bosque, motor gruñendo mientras Mateo la empujaba más fuerte que nunca. Sombras de árboles parpadeaban a través del parabrisas como manos frenéticas saludándolo hacia adelante. Cada bache en el terreno hacía que el cachorro diminuto se sacudiera en sus brazos, y Mateo se encogía cada vez. «Tranquilo, te tengo», susurró, ajustando la manta térmica alrededor del cuerpo frágil. El cachorro gimió suavemente, un sonido tan débil que se sentía como si pudiera desvanecerse en cualquier momento. Su respiración se volvió irregular. Jadeos superficiales seguidos de quietud aterradora. Mateo mantuvo dos dedos en su pecho, sintiendo cada subida diminuta. Kodiak se sentó en el asiento del pasajero, pero no podía quedarse quieto. Caminó, se inclinó hacia adelante, luego hacia atrás, gimiendo con una preocupación profunda y dolorosa que Mateo nunca había visto en él antes. Sus ojos seguían moviéndose entre Mateo y el cachorro moribundo, cola metida apretada. «Lo sé, chico», dijo Mateo, voz quebrándose. «Solo aguanta un poco más».
Los neumáticos chillaron mientras Mateo tomaba una curva cerrada. El bosque se adelgazó detrás de ellos mientras el camino se abría hacia la carretera rural. Golpeó su mano en la radio, intentando de nuevo, aunque sabía que la señal era débil. Despacho, respondan. Necesito asistencia veterinaria inmediata. Prioridad de emergencia. La estática crepitó, luego una respuesta débil. Unidad 14. Repita. Urgente, Mateo casi gritó en la radio. Tengo un cachorro críticamente herido. Hipotérmico. No responde. Posible asfixia por savia. Alerten a la clínica animal del Bosque Norte. Copiado. Contactando en espera. La radio se cortó de nuevo. Mateo no esperó. Presionó el acelerador al piso. La camioneta rugió hacia adelante, sirenas atravesando el campo tranquilo. El cachorro dio otra tos débil, un sonido húmedo que desgarró la compostura de Mateo. Limpió suavemente savia de su boca con el borde de la manta. ¿Estás bien? Vamos, no te rindas conmigo. Kodiak presionó su nariz contra la cabeza del cachorro de nuevo, gimiendo suavemente, consolando, suplicando. El letrero de la clínica apareció a la vista en la distancia, un tablero de madera pequeño con letras azules desvanecidas. El corazón de Mateo se elevó. Llegamos. Solo un poco más. Aceleró hacia el estacionamiento, frenos chillando mientras la camioneta derrapaba hasta detenerse. Antes de que el vehículo se detuviera completamente, Mateo ya estaba fuera de la puerta, acunando al cachorro con ambas manos. ¡Ayuda!, gritó hacia la entrada. Necesito ayuda ahora. Kodiak ladraba furiosamente a su lado, anunciando la emergencia con cada onza de su voz. Mateo empujó las puertas de la clínica, sin aliento, desesperado. Por favor, jadeó al personal sorprendido. Se está muriendo. Todo quedó en silencio. Entonces la clínica estalló en movimiento. El momento en que Mateo atravesó las puertas de la clínica, dos técnicos veterinarios se apresuraron hacia adelante, guiándolo hacia una sala de examen. Las luces del techo parpadearon, bañando la mesa de acero inoxidable en un brillo frío y estéril. Mateo colocó suavemente al cachorro tembloroso, sus manos demorándose como si temiera que desapareciera en el momento en que lo soltara. Kodiak se paró en la puerta, jadeando fuerte, cola baja, ojos fijos en la criatura diminuta por la que había luchado tan desesperadamente para salvar. La doctora Elena Méndez, una veterinaria experimentada conocida por manejar las peores emergencias, entró rápidamente, poniéndose guantes mientras se acercaba. ¿Qué pasó?, preguntó, su voz calmada, pero aguda con enfoque. Mateo tragó con dificultad. Estaba atrapado dentro de un árbol, completamente sellado, cubierto de algún tipo de resina o savia. Ni siquiera sé cuánto tiempo estuvo ahí dentro. La doctora Méndez se detuvo a mitad de movimiento, ojos estrechándose. ¿Dentro de un árbol? Sí. El tronco estaba hinchado como si creciera alrededor de algo. Kodiak gimió, dando un paso adelante como para enfatizar la urgencia. La doctora Méndez se inclinó sobre el cachorro, revisando sus encías, temperatura, pulso. Sus cejas se fruncieron con preocupación. Está severamente hipotérmico, murmuró, y deshidratado peligrosamente. Los pulmones suenan comprometidos. Probablemente inhaló algo de esa resina. Este pequeño está luchando. Hizo señas a su asistente. Fluidos intravenosos tibios. Máscara de oxígeno. Vamos a movernos. El equipo trabajó rápidamente. Insertaron una sonda intravenosa diminuta en la pata frágil del cachorro, sujetaron una máscara de oxígeno en miniatura sobre su nariz y comenzaron a limpiar la savia endurecida con paños tibios de solución salina. El cachorro se contrajo débilmente al tacto. Vamos, cariño, susurró la doctora Méndez. Mateo se paró rígido, brazos cruzados apretadamente, ansiedad agarrándolo como un vicio.
Cada pitido del monitor hacía que su corazón saltara. Después de varios minutos tensos, la doctora Méndez se quitó los guantes y se hizo a un lado, mirando a Mateo con una mezcla de confusión e inquietud. Necesito que me expliques exactamente cómo encontraste a este cachorro, dijo en voz baja. Mateo relató todo. La protuberancia extraña en el árbol, las marcas de garras, la savia fría, los otros cuerpos incrustados dentro de la cavidad. Para cuando terminó, la doctora Méndez se veía pálida. Mateo, los árboles no hacen eso naturalmente, dijo, voz baja. No crecen alrededor de animales vivos, y ciertamente no lo hacen tan rápidamente. Mateo sintió que la habitación se inclinaba ligeramente. Entonces, ¿qué estás diciendo? Ella suspiró, casi vacilante. Alguien puso a esos cachorros dentro de ese hueco. Alguien cubrió el interior con resina, probablemente artificial basándose en el olor, y los dejó ahí. El crecimiento natural del árbol lo selló. Con el tiempo, el estómago de Mateo cayó. ¿Estás diciendo que esto fue intencional? Sí, dijo ella firmemente. Esto no fue naturaleza. Esto fue una persona. Kodiak gruñó suavemente como si confirmara sus palabras. La doctora Méndez miró de nuevo al cachorro débil y tembloroso. Este pequeño sobrevivió de milagro. Pero necesito ser honesta contigo. Aún no estamos fuera de peligro. La mandíbula de Mateo se apretó. Haz lo que necesites. Solo sálvalo. La veterinaria asintió, determinación asentándose en sus rasgos. Lo haré. Pero Mateo encontró sus ojos. Estás mirando a la víctima de algo mucho más oscuro que simple abandono. Aquí os pido que apoyéis el canal. Podéis hacerlo indicando vuestro animal favorito en los comentarios y, por supuesto, dejando un me gusta en el video. En el momento en que la doctora Méndez entregó su escalofriante conclusión, algo dentro de Mateo se endureció. Esto no era crueldad nacida de ignorancia o negligencia. Esto era deliberado, calculado, escondido bajo capas de bosque y silencio. Y él no lo iba a dejar ir. Necesito volver allá, dijo Mateo, su voz firme a pesar de la tormenta construyéndose dentro de él. La doctora Méndez asintió. Nosotros cuidaremos de él. Ve. Kodiak ya estaba en la puerta, músculos tensos, cola rígida, como si hubiera estado esperando el comando. Mateo colocó una mano brevemente en la cabeza del cachorro, aún débil, aún temblando, pero se obligó a voltear. Regresaron al bosque nevado bajo la luz de la tarde que se desvanecía. Las sombras se estiraban largas a través del suelo cubierto de nieve y el aire colgaba pesado con la memoria de lo que habían descubierto. Kodiak lideró el camino, nariz baja, rastreando su camino anterior con propósito. Cuando alcanzaron el roble retorcido, Mateo se detuvo. Incluso sabiendo lo que ahora sabía, la vista lo golpeó como un puñetazo. La herida abierta en el tronco aún resumaba savia oscura. La cavidad donde el cachorro había estado atrapado se abría, revelando los restos horríficos dentro. Huesos diminutos, fragmentos de pelaje y resina endurecida moldeada por la desesperación. Mateo tragó con dificultad. ¿Quién haría algo como esto? Kodiak olfateó agresivamente alrededor de la base del árbol, caminando en círculos apretados. Entonces se detuvo, nariz cavando en la nieve. Su cuerpo se puso rígido. ¿Encontraste algo?, preguntó Mateo, acercándose. Kodiak rascó el suelo. Mateo se arrodilló, cepillando la nieve a un lado para revelar un parche de tierra perturbada, fresca, recientemente movida. Debajo, descubrió una hebra delgada de cuerda empapada en resina. Luego otra, y otra. Su pulso se aceleró. Alguien había estado restringiendo a los cachorros antes de colocarlos dentro del hueco. Mateo se levantó, escaneando el bosque con nuevos ojos. Este no era un lugar aleatorio. Estaba aislado, protegido por árboles densos sin senderos fáciles cerca.
Un escondite perfecto para alguien que no quería ser encontrado. Kodiak se movió de nuevo, tirando a Mateo hacia un conjunto de huellas débiles que conducían más profundo en el bosque. Eran parciales, borrosas, pero eran humanas. Mateo se agachó junto a ellas, frotando su pulgar contra la marca. Quien hizo esto, vino aquí más de una vez. Kodiak gruñó suavemente. Un rumor de advertencia bajó vibrando a través del aire tranquilo. Mateo se enderezó, determinación afilando sus rasgos. Esto no fue solo crueldad, susurró. Esto fue un patrón. Miró hacia abajo a Kodiak. Vamos a encontrar a quien hizo esto. Kodiak ladró una vez, fuerte, seguro, y juntos siguieron el rastro hacia el bosque que oscurecía. Las huellas los llevaron más profundo en el sector nevado, donde la luz apenas penetraba el dosel denso. La nieve fresca había cubierto parcialmente las marcas, pero Kodiak las seguía con precisión implacable, su nariz trabajando incansablemente. Mateo mantuvo su linterna baja, rastreando cada depresión en la nieve, cada rama rota, cada señal de actividad humana. Después de 20 minutos de seguimiento, llegaron a un pequeño claro. Allí, oculto detrás de un arbusto grueso, Mateo encontró algo que hizo que su sangre se helara. Una estructura tosca hecha de ramas y lona vieja, medio enterrada en nieve. Una especie de refugio temporal. Kodiak gruñó, el pelo de su espalda erizándose mientras se acercaba cautelosamente. Mateo apartó la lona. Dentro había cajas de cartón, algunas vacías, otras conteniendo restos de comida seca para perros, jeringas usadas y frascos de lo que parecía ser resina sintética. Su estómago se revolvió. Dios mío, susurró. Esto fue planeado. Entre los suministros, encontró algo más. Un cuaderno pequeño, sus páginas arrugadas por la humedad. Mateo lo abrió con manos temblorosas. La escritura era errática, casi maníaca. Entradas fechadas que abarcaban meses. Describían experimentos, observando cuánto tiempo diferentes animales podían sobrevivir en condiciones de preservación natural. Los cachorros no eran las primeras víctimas. Había habido otros. Pájaros, conejos, más cachorros. Todos documentados con frialdad clínica y curiosidad retorcida. La última entrada estaba fechada apenas 3 días atrás, los últimos especímenes colocados. El sellado del árbol debe estar completo en una semana. Nadie encontrará la evidencia esta vez. Demasiado profundo. Demasiado remoto. Mateo sintió bilis subir en su garganta. Este no era un acto de crueldad impulsivo. Era sistemático, obsesivo. Alguien había convertido este bosque aislado en su laboratorio personal de horror. Kodiak ladró bruscamente, sacando a Mateo de su zoc. El husky miraba fijamente más allá del refugio, hacia otro conjunto de huellas más frescas que las anteriores. Mateo se levantó lentamente, guardando el cuaderno en su chaqueta. «¿Quién hizo esto?», dijo en voz baja, «todavía está viniendo aquí». Las huellas eran recientes, probablemente de esa mañana. La persona había estado allí justo horas antes de que Mateo y Kodiak encontraran al cachorro. Mateo sacó su radio. Esta vez, la señal era más clara, estando en el claro abierto. «Despacho, habla unidad 14. Necesito refuerzos inmediatos en mi ubicación. He descubierto evidencia de crueldad animal en serie. Posible sospechoso aún activo en el área. Envíen todas las unidades disponibles». La voz del despachador regresó, tensa con urgencia. «Copiado, unidad 14. Refuerzos en camino. Mantenga su posición y no enfrente al sospechoso solo». Mateo miró a Kodiak. El husky lo miraba de vuelta, ojos firmes, postura lista. No estaban solos. Nunca lo habían estado. «Está bien, chico», dijo Mateo. «Esperamos aquí. Pero mantenemos los ojos abiertos». Kodiak se sentó a su lado,
vigilante y protector, mientras la nieve comenzaba a caer más pesada alrededor de ellos. Dentro de 30 minutos, el bosque se llenó con el sonido distante de sirenas. Camionetas de patrulla convergieron en el área, luces parpadeando a través de los árboles como constelaciones fragmentadas. El capitán Hernández, el superior de Mateo, llegó primero, seguido por un equipo de investigadores forenses y oficiales de control animal. Mateo los llevó al refugio, mostrándoles los suministros, el cuaderno, las cuerdas empapadas en resina. El rostro del capitán se endureció con cada pieza de evidencia. Buen trabajo, Navarro, dijo el capitán en voz baja. Esto es grande. Más grande de lo que pensamos. Los técnicos forenses fotografiaron todo, recolectando muestras y documentando la escena. Los perros rastreadores fueron traídos para seguir las huellas más frescas y dentro de horas tenían una dirección. Las huellas conducían fuera del bosque hacia un camino de tierra poco usado. Las cámaras de vigilancia de tráfico en las carreteras cercanas capturaron un vehículo sospechoso. Para el anochecer, tenían un nombre. 2 días después, la policía arrestó a un hombre de 38 años que vivía solo en las afueras del pueblo. Su sótano contenía más evidencia. Jaulas, diarios detallados, frascos de resina y fotografías de sus experimentos que eran demasiado perturbadoras para describir completamente. Mateo no asistió al arresto. Estaba en otro lugar. En la clínica veterinaria.